vamos a empezar el día de hoy con la GTC 24, ¿listo? O sea, la Guía Técnica Colombiana número 24. Entonces, esta Guía Técnica Colombiana número 24, que de hecho, pues la tarea, la primera tarea que vamos a dejar de este corte va a ser muy sencilla, y es primero descargar, buscar en internet pues la GTC 24 y, y que y, y descargarla, ¿listo? Buscan la GTC 24 y la descargan, la buscan ahí en internet y nos habla sobre la gestión ambiental de residuos sólidos. Esta es la guía para la separación en la fuente, la guía para la separación en la fuente de los residuos sólidos, así que se la descargan, la leen, son como 18 páginas, en realidad las importantes serán como 10. Entonces, échense una leída de eso, chicos, porque la próxima clase haremos un Kahoot acerca de esta guía técnica colombiana, ¿listo? En términos generales, una de las cosas importantes que dice en la GTC 24 es cuál es la clasificación de residuos sólidos que podemos tener en nuestras casas o en las empresas o en cualquier lugar. Y entonces, con respecto a eso, nosotros podemos tener diferentes tipos de canecas o de diferentes tipos de canecas con diferentes colores. Nosotros podemos, por ejemplo, tenemos una caneca verde donde vamos a depositar o donde se deberían depositar los residuos ordinarios, ¿listo? ¿Cuáles son los residuos ordinarios? Son aquellos residuos que después, por ejemplo, de comer, ¿cierto? Todos esos que quedan después de comer, pues son residuos ordinarios, como por ejemplo las servilletas, los empaques de papel plastificado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, donde comemos papas, donde comemos, sí, todo ese tipo todo rico, todas esas vainas, todo eso hace parte de ordinario, ¿listo? Por ejemplo, los residuos del barrido, por ejemplo, cuando ustedes barren la casa, cuando barren en la universidad, todo eso también hace parte de residuos ordinarios. Tenemos el icopor y los envases de Tetra Pak, ¿listo? Que son aquellas cajitas que ya hablamos de jugos. ¿Por qué no pueden ser, digamos, depositados como plásticos o como papel y cartón o algo así? Pues porque obviamente tienen residuos de comida y todo ese cuento. Entonces, eso hace que sean residuos ordinarios. Tenemos los orgánicos no aprovechables. Ojo acá, porque en la GTC 24, nos habla de una clasificación diferente para los residuos orgánicos. O sea, no todos los orgánicos van en el mismo recipiente, digamos, sino que hay dos recipientes para residuos orgánicos, el de color naranja y el de color crema. El de color naranja son los no aprovechables, es decir, aquellos que no se le puede hacer un aprovechamiento posterior a su consumo, como por ejemplo los residuos de alimentos, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, lo que queda de la manzana después de que uno la come, lo que queda del mango, la pepa, todo eso son residuos no aprovechables. Y los residuos compostables serían ya los residuos de alimento, pero entonces no, por ejemplo, como las pepas y eso, sino, por ejemplo, imagínense ustedes la cáscara, las cáscaras de los huevos, las cáscaras de las frutas, los vegetales no contaminados, o sea, antes del consumo. Ya cuando ustedes tienen como tal consumo, como por ejemplo lo que les decía, el mango o el aguacate o cosas así, la pepa del aguacate o el corazón de la piña, todo eso ya se vuelve no aprovechable. Entonces, tenemos esa clasificación de los residuos orgánicos, los no aprovechables en la naranja, y los en crema, los compostables. En la gris, papel y cartón, ¿cierto? Papel y cartón, que tendríamos pues todo lo que son las hojas de cuaderno, el papel periódico, el cartón liso, el cartón corrugado. Obviamente, para poder depositar todos esos residuos sólidos en la gris, tienen que estar completamente secos y limpios. En el azul tenemos los plásticos, el PET, los desechables, los contenedores plásticos limpios. Evidentemente, si ustedes tienen, por ejemplo, un plato de ponqué, ¿listo? Entonces ustedes, bueno, están en la fiesta, no sé qué, que John está cumpliendo años, entonces, bueno, le partieron el bizcocho. Listo, ponqué para todo el mundo, ¿no? Reparten Uy, ponqué, reparten ponqué y entonces, bueno, quedan los platos. Entonces,
el que está recogiendo todos los platos, entonces resultó que era Enrique. Entonces, Enrique, ¿a dónde va a depositar usted esos platos de ponqué? Uy, no, Enrique, ¿qué dice Enrique? Se durmió. se durmió. ¿Sí ve? No, ese man se emborrachó en esa fiesta del cumpleaños de Felipe y por eso se quedó dormido. Entonces, grave. Pero entonces el que no se emborrachó fue, muestra a ver, fue, fue Brian, ¿o sí? También. Brian le hizo compañía. ¿Serían roja? Ah, no, no, Brian sí estaba ahí bien. Entonces, Brian, ¿qué hace usted después de la fiesta de Felipe con los platos del ponqué? ¿En qué recipiente los echa? Rubén, me repite la pregunta atrás. Que También se después emborrachó. sí, le hicimos la fiesta a Felipe, ¿no? Entonces repartimos ponqué. Después y repartimos ponqué en platos desechables, ¿no? Después de que se comieron el ponqué, ¿a dónde lleva usted los platos para depositar? ¿En qué color de caneca los echa? ¿En verde? En la verde, bueno, bien. Entonces Brian la agrega a la verde, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Pues porque son ordinarios, porque están todavía sucios, están untados de ponqué, todo el cuento. Y ¿Cómo, son podría, ricos, por. cómo podría ser? No, 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 esos no son por eso serían polipropileno, las 5. Pero entonces, ¿cómo podría Ah, ser Brian? ¿Cómo podría ser Brian para depositarlo en el azul? Le tocaría primero hacer un proceso de limpieza, o sea, lavar el plato, limpiarlo, secarlo, y ahí lo podría depositar en el azul, ¿listo? Y ya por último tenemos el blanco, que sería vidrio, ¿cierto? Vidrio, todo lo que son botellas, contenedores de vidrio limpios, garrafas, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso sería la GTC 24, que recuerden leerla para la próxima clase. Tenemos un Kahoot de la GTC 24, así que deben venir pues preparados para ese Kahoot. Ya hablando de los tratamientos, por ejemplo, ¿a qué tipo de tratamiento se le hace compostaje? ¿A qué tipo de residuos, perdón, se le hace compostaje? Orgánicos. A los residuos orgánicos. ¿Listo? A los residuos orgánicos. Entonces, es una manera de tratar esos residuos, de evitar que lleguen al relleno sanitario y obviamente de sacarles un provecho, ¿no? Económico. Entonces, el compostaje acelera la descomposición de la materia orgánica, el producto final, humus o compost. ¿Listo? Entonces, lo que llaman compost o humus es la tierra producto del compostaje. ¿Por qué es importante esta tierra? Porque esta tierra es una tierra fértil, ¿listo? Que ayuda obviamente para toda la parte del crecimiento de las plantas, porque aporta nutrientes al suelo. Los microorganismos de descomposición necesitan 4 elementos claves, ¿listo? Entonces, ¿qué es clave para cuando ustedes hacen compost? 4 cosas son claves. Primero, el nitrógeno. Segundo, el carbono. Cuarto, humedad. Y tercero, humedad. Y cuarto, oxígeno. Bien. Para obtener mejores resultados, lo que hace uno cuando hace compostaje es que uno mezcla, por ejemplo, el pasto fresco, ¿sí? Mezcla los residuos de pasto fresco y con hojas y ramas secas. Entonces, cuando ustedes tienen eso, lo que están aportando es nitrógeno, porque el pasto fresco tiene bastante nitrógeno, y carbono de las hojas y las ramas secas. Luego se riega o se cubre la pila de ingredientes, de ingredientes para mantenerla húmeda, o sea, se le agrega agua, ¿cierto? Es importante que cuando ustedes hagan compost se le agregue agua, y luego tienen que hacer un proceso de volteo, ¿cierto? Un proceso de volteo para mezclar todos los ingredientes. Entonces, cuando ustedes están haciendo ese proceso de volteo, lo que están haciendo es aportando oxígeno, ¿bien?
No sé quién tenga por ahí el micrófono abierto, que está como con ruido. Bueno, entonces, entre más se voltee, la pila de el compost más rápida es la descomposición, o sea, más rápido se genera ese humus. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había un capítulo de Los Simpson que hacían compost? Sí, señor. Ya les tengo el nombre. Casi no me salía. Ya les tengo el nombre. Es el capítulo de la temporada 24 que se llama, esperen, ya busco otra vez. Esperen porque ahora sí me perdí. Se me olvidó el nombre. Ya lo había encontrado la vez pasada que lo había buscado. Ah, ya me acuerdo cómo se llama. El día que la Tierra se enfrió, creo. Sí, listo. Entonces póngale cuidado. De tarea, aparte de leer eso, van a ver el capítulo de Los Simpsons para que sepan cómo se hace el compost. Me Entonces, parece genial. es la temporada 24, episodio 7. ¿Listo? Se llama El día en que la Tierra se enfrió. Es la temporada 24, episodio 7. Entonces, la tarea es verlo y ver cómo se hace el compost. ¿Listo? Ver cuáles son los peligros de hacer compost. Ver qué se debe tener en cuenta para hacer el compost. ¿Listo? ¿Listo ya? Esa era. ¿Anotaron el capítulo? Sí, profe. Entonces, aquí, fíjense en esta imagen de acá, la voy a agrandar un momento un poco. Acá. ¿Episodio qué? Es el episodio 7 de la temporada 24. Episodio 7 de la temporada 24, esa es la tarea de ver Los Simpsons. Entonces, fíjense en esta foto de aquí que está un poco pixelada, pues porque es un poco vieja, pero en esta foto de aquí lo que tenemos son unas personas haciendo compostaje. Entonces, fíjense que aquí lo que tienen es hojas, ¿no? Pasto. Dentro de esto puede existir una gran cantidad de hojas. Esto tiene que irse regando y tienen que hacerle el volteo. Entonces, aquí lo que están haciendo ellos es la generación precisamente de humus o la generación de ese compost, ¿listo? Y fíjense acá cómo se hace ese compost en esta imagen de acá. Entonces, lo que se tiene es como varias capas, como cuando nace lasaña, ¿no? Varias capas de hierbas y césped cortado. Tenemos periódicos, puede ser periódicos, ¿cierto? Periódicos u hojas. Y también abajo tenemos una capa de césped, ¿listo? Entonces ustedes van haciendo ahí como unas capas, van haciendo capas
Y esas capas tienen que estarlas regando constantemente, tienen que estarlas volteando, ¿no? Y ya cuando ustedes empiecen a voltear y a regar y todo el cuento, eso todos los días, pues lo que van a empezar a hacer es que van a empezar que esa columna se va a empezar como a descender, esa columna va a empezar a descender y se va a empezar a formar una tierra, obviamente los olores pues son un poco fuertes, y se va convirtiendo en abono orgánico, ¿listo? Hasta que al final pues tienen ese abono orgánico que lo pueden usar como fertilizante, ¿listo? ¿Por qué lo pueden utilizar como fertilizante? Pues porque tiene una gran cantidad de nitrógeno, tiene una gran cantidad de fósforo y ya, ¿sí? ¿Alguien me va a preguntar Profe, algo? una pregunta. ¿Sí? Más o menos cuánto tiempo dura ese proceso. Eso depende de qué, de las proporciones que tenga y depende del volteo, bueno, depende de varias cosas. Pero, por ejemplo, lo normal, haciéndolo como con estándar así, es más o menos que usted pueda obtener compost cerca de 7 a 15 días. Pero pues lo que le digo, eso depende mucho como de las cantidades que agregue, de la cantidad de agua, de la cantidad de hojas, también depende de la frecuencia de volteo, entonces pues depende de varias cosas, ¿no? Bueno, Esperen. Bueno, listo. Bien. Seguimos por acá con el tema de las 3 R's. ¿Se han escuchado ustedes las 3 R's? Sí, profe. sí, señor. ¿Cuáles son las 3 R's? La reutilización. ¿Cómo, Johan? Reutilización, reciclar y me olvidó la otra. Entonces póngale cuidado. Las 3 R's son reusar, reciclar y Y reducir. reducir. Y reducir, así como nos dice Alejandro. Reducir. Entonces digamos que esto era lo clásico. Esto era lo clásico, pero ahora resulta que hay más de 3 R's. Ahora se inventaron que hay como 7 R's, no sé, son muchas R's ahora, ¿listo? Entonces, vamos en el tercer punto de la tarea. La primera tarea es leer la GTC 24. La segunda tarea es ver el capítulo de Los Simpsons. La tercera tarea es revisar cuáles son las nuevas R's, ¿listo? Las nuevas R's. Aquí vamos a ver las 3, que son las 3 básicas, pero tienen que revisar cuáles son las otras y qué significan, ¿listo? Porque es repensar, hay muchas R's nuevas. Pero aquí vamos a ver las 3 básicas, las 3 que han existido siempre. La primera es reusar. ¿Listo? Cuando hablamos de reusar, ojo acá, y quiero que sepan muy bien la diferencia entre reusar y reutilizar. Entre reusar y reutilizar. Perdón, entre reusar y reutilizar lo mismo. Entre reusar y reciclar. ¿Listo? Es importante saber la diferencia entre reusar y reciclar. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre reusar y reciclar? Que en el reciclaje se procesan los materiales para crear un producto nuevo y en reusar se utiliza como ese mismo producto que ya existía, por ejemplo, una botella y volverla a llenar, Ok, más o menos así. exactamente. Así como le explica Felipe, es la diferencia entre las dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de reciclar, implica un cambio, una transformación, ¿listo? Un cambio físico. Entonces, por ejemplo, bueno, implica un cambio físico. Un cambio reusar no implica un cambio físico, como lo dice Felipe, por ejemplo, una botella. Entonces, ustedes tienen una botella, entonces fueron a un partido de fútbol, entonces fueron y compraron un Gatorade y después utilizaron esa botella de Gatorade para echar agua, para tomar agua. Entonces ahí están reusando, ¿listo? Ahí están reusando, porque ustedes no tuvieron que transformar esa botella, que pasarla por un proceso para utilizarla nuevamente. Entonces, simplemente lo que hacen es, ahí están haciendo es un reuso, ¿listo? Uy, vea, esperando y se acaba de levantar hasta ahora este man, si no, hermano. Entonces, pues chicos, eso era todo por hoy. No mentiras, era para que esperando se asustara.
Ah, Uy, Dios, profe. ¿Cómo así? ¿Qué sientes ¿Cómo así? esperando? Iniciado, ¿qué pasó? Qué troll el profe. ¡Qué baila! Bueno, no, era para que esperando se asustaran. Yo me fui por un juguito y cuando llego y es que no, dejó la clase. Entonces, bueno, pónganle cuidado. El reciclar, como les decía, implica un cambio. Entonces, por ejemplo, reusar. Reusar es igual que reutilizar, chicos, es lo mismo. Reusar es lo mismo que reutilizar. El mayor número de objetos con el fin de producir menos basura y gastar menos cantidad de recursos al fabricar otros nuevos. Por ejemplo, si ustedes entonces utilizan una botella siempre para llenar su agua, pues están evitando obviamente el consumo de nueva agua y de nuevas botellas. Entonces, eso obviamente tiene un impacto positivo sobre tanto la generación de residuos sólidos, también, pero también como sobre la extracción de nuevos recursos para construir nuevos materiales. El papel es algo claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay hojas que no tienen o que tienen espacio para poder escribir, pues entonces la utilizamos para poder escribir y ahí ya estaríamos reusando. El papel regalo, por ejemplo, entonces ustedes guardan ese papel regalo, ¿no? Y que siempre en unos cumpleaños aparecen los papel regalo de cumpleaños pasados. Entonces, ay, me dio un regalo y yo con este mismo papel le había dado un regalo a usted, pero bueno, no importa, lo que pasa es que estoy reusando. No es que sea tacaño, sino que estoy reusando. También, por ejemplo, lo que hacen a veces que es imprimir por el otro lado de la hoja, ¿no? Cuando uno imprime, entonces queda por una cara blanco, entonces después utiliza ese papel como papel reusado o papel para reutilizar. Ojo acá, porque es que la gente dice, no, es que ese es papel de reciclaje. No, no es papel de reciclaje, porque usted simplemente lo que va a hacer es reusarlo. Entonces, es un error que cometen mucho las personas. Por ejemplo, los juguetes, ¿no? Entonces, los que van de generación en generación, ¿no? Entonces, el abuelo que le regaló a uno por allá el Hulk, ¿no? Entonces, uno tiene ahí un Hulk allá todo viejo. Y ese es, pues, simplemente, no hay nada más chévere que yo creo que, por ejemplo, si alguna vez uno tiene hijos en esta vida, pues, verlo jugar con los juguetes que uno jugó, ¿no? Eso sería como muy interesante. Y aparte, pues, estamos reusando, ¿no? Entonces, No, profe, tus juguetes llevan años ahí empolvados, llega el niño y ¡pah! Los rompe. no, Ya los porque los va a volví romper. mierda. No, Yo porque ni juguetes tengo. ustedes se lo dan es cuando él ya tenga conciencia. Entonces usted le dice, vea, papito, mamita, lo que sea. Estos juguetes son del año 1900, no sé qué, y así. No, tampoco, profe. Pues para mí sí va a ser así. Si es que yo tengo hijos, para mí sí va a ser así, porque yo sí crecí en los 1900. Bueno, en los 1990 y pico. Entonces, por ejemplo, el vidrio. Intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno devuelve la botella, entonces, por ejemplo, Juan José se emborrachó, ¿no? Tomó Águila, Póker, no sé, Stella, Heineken, lo que sea. Con dos cachirrinchos. Tomó la noche anterior, pero en botella de vidrio. Entonces esa botella obviamente rompió una, pues porque ya estaba borracho, pero las otras sí las devolvió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con esas botellas? Las llevan nuevamente a Bavaria, ¿cierto? Les hacen un lavado y las vuelven a llenar, las etiquetan y las vuelven a llenar. Entonces, ahí no necesitan transformar el vidrio para poder usarlo nuevamente. Entonces, ahí están utilizando esta R, que es la R del reuso. ¿Bien? Tenemos la segunda R, que sí es reciclar. ¿Listo? Esa segunda R, que es reciclar, como bien nos decía John y como yo les decía ahorita, lo que hacemos es transformar los materiales para volverlos unos materiales nuevos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos en alguna clase anterior el ejemplo del PET. Entonces, lo que hacen con las botellas de PET, y nos contaba también, Karen, creo que era. Karen nos decía que ella evidenció o conoce el proceso del peletizaje, ¿listo? Que es volver las botellas de PET nuevamente pellets para poder hacer otra cosa, como tapetes, como, no sé, otra cosa. Como, por ejemplo, ladrillos, ¿no? Que se utiliza bastante. Entonces, ahí es un ejemplo de reciclaje. Entonces, por ejemplo, el papel, el cartón, los envases de plástico, de vidrio, latas de envases tipo bricks de leche, o sea, cajitas de leche, latas de refrescos, botellas de agua, también pueden ser reciclados depositándolos en los contenedores para tal efecto. Obviamente nosotros, en nuestras casas,
podemos ayudar al reciclaje. ¿Cómo ayudamos al reciclaje? ¿Cómo creen que en nuestras casas ayudamos al reciclaje, chicos? Separando las basuras. Separando en la fuente, ¿no? Separando en la fuente es el aporte que nosotros hacemos para el reciclaje. Porque nosotros como tal no podemos reciclar un material porque tendríamos que transformarlo para crear uno nuevo. No es reciclaje, digamos, no es reciclaje coger un pantalón y cortarle las mangas para volverlo pantaloneta. Eso no es reciclaje, eso es reusar, porque en realidad no estamos transformando el pantalón. No sé a quién le ha pasado, ¿no? ¿Quién ha vuelto un pantalón pantaloneta? ¿O quién ha vuelto Sí, que sí. una camisa, Esqueleto. una camiseta esqueleto, ¿no? También. Eso es, pero eso Sí. es reuso. Ojo ahí, eso es reuso, no es reciclaje, porque en realidad sigue siendo pues el mismo material y todo el cuento. O sea, no hubo una transformación como tal de un material en otro. Bien. Entonces, y la última es reducir. ¿Listo? Y la última es reducir. Entonces, resulta que a veces adquirimos productos que en realidad no necesitamos o adquirimos productos que vienen como con otras cosas que no son necesarias de que vengan. Muchas veces adquirimos cosas que no son necesarias solo por el afán de comprar. No pensamos que para su fabricación se precisan materias primas, que no podemos derrochar como el petróleo o el agua. También hay que tener en cuenta la enorme cantidad de basura que se genera por el exceso de envoltorios. Entonces, no sé si ustedes vieron una vez como en Facebook y así, que venían como yo no me acuerdo qué era, como unos aguacates envueltos como en un vinipel o una vaina así. O por ejemplo, esas bandejas que venden esas bandejas que venden uy, ¿por qué hay tantos participantes? Es que tenemos dos Juan José Morenos. Bueno, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, las bandejas donde vienen las manzanas. Entonces, las bandejas donde vienen las manzanas, vienen un plástico de icopor, un vinipel por encima, ¿no? Pero ¿qué necesidad? O sea, si uno puede comprar las manzanas así nomás. ¿Sí me entienden? ¿Con qué me refiero a reducir? No, profe, yo no le escuché, no le entendí. Sí, bien. Por ejemplo, ustedes no han visto que las manzanas a veces vienen como en una bandeja de icopor y en vinipel, envueltas en vinipel, como unas bandejas de manzanas. ¿Se han visto eso? No sé. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, Sí, profe, no solo las manzanas, casi siempre hacen eso con Sí, casi todos muchas las frutas, frutas. ¿no? Muchas frutas, por ejemplo, las uvas, Sí. pues, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad de tener tantos envoltorios y tanta vaina, no? Entonces, obviamente eso hace parte de reducir. O sea, si ustedes pueden comprar las manzanas de una vez así sin nada de esos envoltorios, pues están fomentando la reducción de a veces la utilización de materiales, digamos que inoficiosamente. Bien. o por ejemplo, si voy a la tienda y pido algo y la tienda me queda a la esquina, ¿para qué necesito una bolsa? ¿No? Y de hecho, ahora entonces resulta que en Colombia existe la ley esta de las bolsas plásticas para supermercados de grandes superficies. Entonces, si ustedes van al Éxito, al Carulla, al Costo, no sé, a esos supermercados de grandes superficies, entonces le cobran a uno la bolsa, ¿no? Y entonces la gente cree que no, que es por robarla o no sé qué. Obviamente lo que busca esta medida es incentivar la reducción de uso de plásticos. Y entonces, que de hecho se llama la ley de plásticos. Entonces llega la gente al supermercado y dice, sí, no, deme una bolsa, yo la pago, no sé qué. Entonces, creo que es algo más de cultura, chicos. Imagínense que en otros países la cosa funciona así. Obviamente también existe esto que se llama la ley de los plásticos, es decir, por cada bolsa a usted le cobran una vaina que es obviamente muy poca. Es que el punto aquí no es el dinero, ¿no? Pero cuando usted en otro país llega y dice, como en Europa, por ejemplo, usted llega y dice que listo, que sí quiere comprar la bolsa, apenas usted dice que sí quiere comprar la bolsa, ahí mismo hay un rechazo social por parte de las demás personas que están haciendo mercado. Es decir, lo miran a usted como, bueno, ¿y qué le pasa? O sea, ¿por qué está comprando bolsas? O sea, como que, ¿qué le ocurre? ¿Sí me entienden? Entonces, aquí en Colombia es completamente diferente. O sea, la gente se siente súper rica y la más top porque tiene plata para comprar las bolsas.
Entonces, eso es lo que les digo, chicos, que aparte de esto, pues obviamente no tenemos una cultura frente a la reducción, por ejemplo, de eso, de bolsas plásticas. Aquí es el que más tenga y el que más, entre más tenga y más pueda comprar cosas, pues como que más importante y poderoso se siente y así mismo lo ve la sociedad. Pero a veces tal vez no es tan así. O sea, tenemos que empezar a cambiar esa cultura de hacer rechazo social a quienes no cuidan el medio ambiente. Entonces, al que compre las bolsas en el supermercado, pues lo mira uno y Cógelo palo. como, ¿qué le pasa? No, tampoco somos carne. Pues. Pero sí Ah, decir pues. como bueno, pues, ¿y este qué se cree comprando bolsas, no? Obviamente, y nosotros dar ejemplo, pues ya que somos los que estamos en formación o los que somos ya ingenieros o lo que sea, dar el ejemplo de ir con nuestras bolsas de tela, ¿no? Y obviamente no comprar bolsas de plástico y todo el cuento. Entonces creo que también, obviamente, todo esto de la reutilización, reuso, más allá de saber si uno la teoría, creo que va en la cultura, va mucho en la cultura y eso. Sí, ya se va a acabar esto.